Hola gente de YouTube, bienvenidos a Hablemos de. Yo soy Mike y hoy hablemos de Gladiador 2. La idea de estas cápsulas es comentar semana a semana los estrenos que hay en el cine o a veces en la televisión, pero voy a tomar esta cápsula para algo un poquito más egoísta y poder sacar toda mi frustración viendo Gladiador 2. Dirige Ridley Scott, quien ha estado a cargo de grandes películas como lo es Alien del 79, Blade Runner, Thelma y Louise y la original Gladiador del año 2000. Pero también ha estado a cargo de películas muy decepcionantes como lo son Prometheus, House of Gucci, Napoleón y ahora Gladiador 2 en 2024. Pero ¿quién lo acompaña en esta segunda parte? De frente tenemos como protagonista a Paul Mescal, quien yo solamente lo ubico de la película Aftersun y de la serie Normal People. También tenemos al amadísimo Pedro Pascal, quien ha sido el Mandaloriano, es Joel en la serie de The Last of Us de HBO y pronto será Reed Richards o Mr. Fantastic en la nueva película de los Cuatro Fantásticos para Marvel. También tenemos a Joseph Quinn, quien interpretó a Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger Things, un personaje que amé y que de hecho volverá a participar con Pedro Pascal como la nueva Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos. También tenemos a Denzel Washington, un gran actor que no necesita presentación, y de regreso de la primera parte tenemos a Connie Nielsen como Lucilla. ¿Y de qué trata esta secuela que llega 24 años después de la original? Bueno, es exactamente lo mismo que la primera parte. Un hombre al que le matan a la esposa, lo vuelven gladiador y quiere enfrentar a una figura de autoridad en Roma. Quizás suena muy simple, pero Russell Crowe sí logró hacer de cada momento de su película algo memorable y épico. Y es que si rehaces la idea de Gladiador e incluso se filma siguiendo el mismo formato y la misma estructura narrativa, sumado a eso, cada media hora tenemos escenas de la película original para justificar por qué los personajes hacen lo mismo que en la primera. Bueno, sin duda, las comparaciones se vuelven inevitables. Y es que falla en grande en querer repetir esta historia, pero ahora con Lucius como el protagonista, como el nuevo gladiador. Hay un punto en la película donde nos comentan que Lucius tuvo que ser oculto de Roma porque al ser el heredero pudo haber tenido bastantes ataques y bastantes atentados en su contra, por lo que Connie Nielsen, su madre Lucilla, lo esconde, pero llega un punto en el que no pueden recuperarlo de vuelta y traerlo a Roma, por lo que el personaje de Lucius termina en una cultura diferente, en un lugar diferente, muchos años y tampoco hace nada por volver. Así que para esta segunda parte prácticamente se siente que él aparece de la nada. En cambio, Maximus era un personaje que desde un inicio nos demuestran que es un hombre inteligente y fuerte, que ya sea entre un ejército o un grupo de esclavos, él inspira respeto y honor, busca venganza con un hombre que le quitó todo, y con un cuarto de siglo después, su personaje sigue siendo insuperable y aspiracional. La escena de él descubriéndose en el Coliseo será eterna. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra. En cambio siento que Paul Mescal tiene zapatos muy grandes que llenar, y no lo logra, obvio, porque no es un personaje al que los demás sigan o reconozcan. De hecho es hasta casi la mitad de la película que su presencia empieza a volverse un problema para el resto de los protagonistas, por ser descendiente de Marco Aurelio. Por eso mismo yo no lo siento un personaje tan interesante. En cambio los personajes de Denzel Washington y Pedro Pascal creo que son mucho más intrincados y son mucho más interesantes de ver. Y para hablar de ellos es necesario hablar un poco más del conflicto que vemos en la primera parte. En la primera parte vemos cómo Maximus debe de matar a Cómodo por lo que le hizo a su familia, y en el proceso hacer una de las mejores películas de la historia y darle el Oscar a Russell Crowe. Pero aquí la trama se complica más y la verdad es que no llega mucho realmente, porque a Lucius le matan a la esposa y busca venganza contra Roma, no con la persona que disparó la flecha que la mató, sino con el general que dio la orden, que es el personaje de Pedro Pascal. Sí es justificable. Pero a Cassius, el personaje de Pedro Pascal, realmente no es malo. Simplemente él ya no quiere matar por la codicia de los emperadores, por lo que junto con su esposa Lucilla buscan derrocarlos, por lo que Lucius está buscando una venganza contra alguien que es bueno. También está el personaje de Denzel Washington, que busca manipular a los emperadores para poner a Roma en su contra, y cuando todo se haga un pandemonio,
él puede entregar la cabeza de estos emperadores al pueblo y él obtener todo el poder y todo el crédito. Es para eso que utiliza a Lucius para ir ganando poco a poco más influencia dentro de los emperadores. Y la verdad es que de ahí parte a todas las batallas, todas las peleas en el Coliseo. Está la batalla naval, está la batalla contra el rinoceronte, que están bien. O sea, la acción se enfoca más en la acción que en el drama, como era la primera. Pero debo de admitir que no le llega. O sea, las primeras peleas de la original eran más encorazonadoras, se veían más sucias, se veía más real. En cambio esta se ve demasiado el CGI, no se ve tan bien el CGI. Al final el personaje de Denzel Washington cumple su objetivo, logra tomar el poder de Roma, y de ahí vamos al final, que se me hace la parte más absurda de toda esta película, porque el personaje de Denzel dice, ok, ya tengo el poder, tengo de mi lado el ejército de los pretorianos y somos como 6000 hombres, ¿no? Más o menos. Y uno de los pretorianos le dice, sí, ahora vamos a enfrentarnos con el ejército de Acasius, Pedro Pascal, que son 5000 personas, pero como para este punto ya mataron a Pedro Pascal, entonces todo el ejército de Acasius está dispuesto a pelear en nombre de Lucius. Por lo que ya en la recta final de la película tenemos a los dos ejércitos cara a cara, listos para pelear. Algo que se me hace súper absurdo es que tanto el personaje de Denzel como el de Lucius llegan de la misma colina. Denzel no hace nada, no le dice nada a su ejército para detenerlo, y se terminan encarando, ejército del bueno, ejército del malo, y de la manera más anticlimática Lucius golpea y mata al personaje de Denzel y apela al buen corazón de los dos ejércitos al decirle, yo soy Lucius, nieto de Marco Aurelio, y Marco Aurelio tenía un sueño, el de una Roma unida. Podríamos estar aquí y matarnos, pero eso no es lo mejor para nosotros. A lo que el ejército le responde algo así como de, bueno, vale, está bien, no vamos a matarnos. Y pasa al final, en donde ahora Lucius va a ser el nuevo emperador de Roma. Y ahí termina la película. La verdad es que quizás lo estoy resumiendo de manera muy simple, y es que es una película de acción de gladiadores. No buscó ser más. Y siento que el personaje de Lucius de Paul Mescal va a ser olvidado para el año que viene. La historia planteaba algo más complejo y más interesante, eso no lo niego, pero el problema es que no explora más allá, y de ahí viene mi decepción. Creo que los personajes como el de Denzel Washington, que maquina un plan para hacer caer a Roma, que es un ser humano manipulador, es mucho más interesante, pero no exploran mucho el por qué quiere lo que quiere o más de su origen, solamente es ambición. Creo que la película se la roba Pedro Pascal porque todos aman a Pedro Pascal y se le da el mejor personaje, un general condecorado que ve su mano y su espada forzada por emperadores vanidosos e impulsivos que buscan masacrar por su ego solamente, y que al ser descubierto cae en desgracia y tiene que enfrentar su destino en el Coliseo. ¿Más o menos le suena eso familiar? Y si me hubieran dado la misma historia pero con Pedro Pascal al frente, creo que habría funcionado mejor. La película arriesga muy poco, y en lo que arriesga no termina de convencer. La primera era un drama épico, casi una historia de leyenda, y la segunda es más una película de acción con una trama diluida y momentos de CGI bastante malo. Y simplemente no puedes seguir haciendo películas por hacer películas si no tienes nada que aportarle. Cuando salí de ver esta película, la verdad es que no pude evitar compararla con Beetlejuice, porque de cierta manera ambas comparten el mecanismo de estreno. Las dos llegan después de más de 2 décadas de la original. Las dos introducen nuevo talento de actores que son bastante jóvenes pero que tienen mucho potencial. Vuelven a traer actores de la primera parte que justifican su presencia y tienen algo que hacer en esta segunda parte. Nos vuelven a presentar el mundo en el que se desarrollan estas dos historias, e incluso traen a los mismos realizadores. Y siento que en el caso de Beetlejuice funcionó, e incluso pegó con la gente que vio la original y nuevas generaciones, porque era una historia bastante buena. Sí tenía algo que contar, de alguna manera también expandió el mundo de Beetlejuice y nos mostró nuevas cosas. En el caso de Gladiador, que tiene todos los elementos que Beetlejuice, no lo logra porque la historia es muy floja. Estás repitiendo todos los elementos de la primera, enfocado en la acción y en hacer un gran espectáculo vacío. En cambio, la primera era un gran espectáculo, pero era casi
el contar la leyenda de un personaje casi mitológico como lo es Máximo Décimo Meridio. Y yo opino que si no tienes algo bueno que mostrar, no algo nuevo, algo bueno que mostrar, si no tienes una idea en la que tú realmente creas, algo que no captura de nuevo a las audiencias, que no les interesa saber más de esta historia, si no tienes algo que decir, algo que contar, algo bien hecho, un buen relato, un buen storytelling, no lo hagas, no lo hagas porque nadie está pidiendo una segunda parte de Gladiador. Ridley Scott dice que está desarrollando ideas para una tercera, nadie está pidiendo una tercera historia de Gladiador. Creo que esta película se pudo vender, o más o menos se vendió porque no le está yendo súper bien en taquilla, porque se basa su promoción en lo increíble que fue la primera y te promete que esta va a ser una continuación de ese nivel de calidad, y la verdad es que falla totalmente. Hay gente que dice, ok, no es muy buena, pero tiene sus cosas rescatables. Sí, lo tiene. Diría que hasta la hora 50 es más o menos una película que te entretiene. No es épica, no es algo que durará años y años después como la original, pero está entretenida, es palomera, porque pareciera que todo el cine actualmente de grandes producciones es solamente un disfrute de 2 horas y se acabó. Para la siguiente semana ya se te olvidó. Entonces no hagas películas así, no hagas películas que son desechables, no hagas películas que toman de grandes películas como lo es la original para hacer un producto más o menos entretenido que dura 2 horas y media y fácil y sin problemas le sobra media hora a 40 minutos. Uf, cuánto odio. Creo que el que nadie buscara esta película, el que se hiciera después de tantos años solamente por capricho de Ridley Scott, creo que no lo hace una buena película. Creo que las mejores películas de Ridley Scott ya pasaron. Creo que ya no está haciendo buen cine. Creo que solamente lo hace porque quiere seguir haciendo algo. Yo en lo personal no te recomiendo que vayas a ver Gladiador. Mejor espérate 1 o 2 meses y la verás en Prime. O mejor aún, en Prime ve Gladiador original del año 2000 y pasa una buena tarde, porque esta creo que no vale el tiempo. La verdad es que se siente más como un desperdicio de boleto y una decepción. Es que me molesta eso, o sea, porque me decepciona mucho sabiendo que viene de algo tan bueno, querer repetirlo de una manera tan mediocre. La verdad es que no tengo nada más que decir acerca de Gladiador 2. Es una película que no debería de existir. Y eso es todo, perdón, creo que hoy hablé mucho sobre el odio que me produjo Gladiador 2, pero la verdad es que estoy harto de que grandes películas y grandes producciones inviertan millones en algo tan decepcionante. Bueno, eso ha sido todo por esta cápsula, nos vemos la siguiente semana, yo soy Mike y me despido. Bye.